Hoy, miércoles 16 de enero en Interfaz, hablaremos sobre educación de derechos humanos en nuestro reportaje del día. ¿Conoces el origen de los derechos humanos? Aquí te lo mostramos en una interesante nota. Colombia reforma su implementación de la educación, donde incluye a las personas involucradas en las FARC. Nos visita en el estudio el doctor Aro Reyes, fiscal de Derechos Humanos de Jalisco y defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara. También nos visita Gustavo Eduardo Ordóñez Martínez, quien nos hablará sobre su experiencia como becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el doctorado en Ciencias Políticas. Este año celebramos a las lenguas indígenas. ¿Sabes exactamente qué son? Quédate a ver nuestro reportaje. Se llevará a cabo la 27ª edición del concurso estatal de cestería en Guanajuato. Y el Gobierno de México implementa en Iztapalapa los programas integrales de desarrollo para impulsar el crecimiento de esta alcaldía y sus habitantes. Esto y mucho más, hoy en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Qué gusto nos da tener la oportunidad de saludarlos una vez más, hoy que es miércoles 16 de enero del 2019. Saludamos con muchísimo gusto también a Griselda Yebra. Ella nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana en esto que es su programa Interfaz con el mundo de la educación. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Marcio Cepeda. ¿Cómo estás? Así es, Ana Cris, muy buenos días. Un programa muy interesante el de esta mitad de semana miércoles. Así que acompáñenos, estamos listos para poder dialogar y profundizar sobre este sector educativo tan necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. Cuando hablamos de educación y de derechos humanos, hablamos de dos caras de una misma moneda. Como siempre lo repetimos aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, la educación es uno de los derechos más básicos y fundamentales con los que contamos los seres humanos y de garantizarse es un pilar fundamental para el desarrollo pleno y óptimo de una persona, así como de la sociedad en la que tenga influencia. Y por otro lado, educar en materia específica de los derechos humanos garantiza que estos preceptos fundamentales de la dignidad de la vida humana sean reconocidos y resguardados. Según la organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, Amnistía Internacional, la educación en derechos humanos tiene como una de sus principales funciones empoderar especialmente a las víctimas de abusos de derechos humanos, tanto para exigir la rendición de cuentas a quienes detentan el poder económico y político, como para conseguir un cambio sostenible a largo plazo. Este empoderamiento personal y colectivo es clave para acabar con los círculos viciosos de dependencia que se crean cuando no se garantizan necesidades básicas como la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada o la salud. Y esa exclusión no se trata como violación de los derechos humanos. Esta educación también se trata de un derecho, pues toda persona tiene derecho a disponer de información clara y suficiente sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como al acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos. Los gobiernos, por su parte, deben garantizar que toda la ciudadanía pueda conocer y defender sus derechos humanos, tal y como establecen múltiples instrumentos internacionales, regionales y también nacionales. La máxima eficacia se consigue cuando se emplean métodos de aprendizaje inclusivos, participativos y democráticos que fomentan la libertad de expresión y el análisis crítico y que representan los derechos tanto de quienes imparten la formación como de quienes la reciben. Así es, Ana Cristina, interesantísima esta reflexión. Vamos a comenzar nuestro programa con un reportaje donde conoceremos a fondo precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer instrumento internacional que reconoce la educación como un derecho humano y que plantea la necesidad de brindar los elementos para la misma es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En su artículo 26, se insta a desarrollar programas que permitan a cualquiera tener acceso a la educación. Y en su segundo punto dicta que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cuando se habla de educación en derechos humanos, se habla de educación en derechos humanos, es decir, conocer qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se exigen esos derechos humanos, pero también hablar de educación para los derechos humanos, es decir, para vivir ejerciendo, practicando, siendo coherente con lo que son los principios y valores en derechos humanos. Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas. La Declaración Universal plantea claramente que la educación de derechos humanos es imprescindible. Tenemos la convicción de no ser racistas, derecho a la educación, a tener una vivienda digna, ser tolerantes. Nosotros aceptamos la diversidad. En este colegio todos respetamos los derechos humanos. Para que la educación logre estar al alcance de cualquier persona, el Estado debe implementar programas que no se limiten a las aulas. Yo diría que es una práctica mediadora y transformadora. Para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social, la educación en derechos humanos es un puente que hay que transitar de manera obligatoria. Planes adaptables de acuerdo a la realidad de cada comunidad o región. Entonces esos planes tienen que tener un alto nivel de participación. En segundo lugar, esos planes deben implementarse, debe existir la voluntad política para que se implementen. No es solo crear el plan y decir ya hicimos el plan, sino el plan tiene que concretarse desarrollándose con políticas, con presupuestos, con recursos, con metodologías, con herramientas pedagógicas y que logre llegar precisamente al aula y sea una educación en derechos humanos transformadora y constructora de ciudadanía. Algunas metas a corto plazo que se encuentran en el camino por una educación de derechos humanos son, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, lograr la accesibilidad material. Esto significa proveer de las herramientas necesarias para que la educación llegue a todas partes, como puede ser la construcción de escuelas con una ubicación geográfica razonable o el uso de la tecnología para educar a distancia. Y la accesibilidad económica, con la que la educación tiene que estar económicamente al alcance de todos. Los estados están obligados a financiar estos programas, que además deben cumplir con dos características primordiales: la aceptabilidad, que significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes, culturalmente adecuados y de buena calidad, tanto para el estudiantado como para sus familias. Y la adaptabilidad, que expresa que la educación debe ser flexible para adaptarse a sociedades en transformación y a las necesidades de estudiantes en contextos culturales y sociales variados. La educación en derechos humanos trata de lograr la asimilación de cada uno de los artículos de la Declaración para que lleguen a formar parte de los modos de vida y costumbres compartidos y valorados que constituyen la definición de cultura. Importantísima este tipo de estrategias, Ana Cristina, una pues muy importante reflexión sobre los derechos humanos, cómo se han venido construyendo desde una etapa central en la historia de la humanidad, que es cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y estábamos ávidos, necesitados de poner marcos que precisamente pudieran establecer estos mecanismos de respeto a nosotros mismos. Así es responsabilidad ahora de todos los seres humanos que hagan del conocimiento y que se garanticen.
Vamos a hacer una breve pausa para regresar siguiendo hablando de este tema. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, como lo hemos visto, los derechos humanos pues pertenecen a todas las personas, se les reconocen a cada una de las personas y tienen sin ningún requisito ni restricción de algún tipo. El derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad en todas sus dimensiones y manifestaciones son algunos de los valores considerados como derechos humanos, pero vamos a conocer un poco más a fondo el origen de ellos. Los derechos humanos buscan proteger la dignidad de todos los habitantes del mundo. Son normas que sirven para regir la convivencia en sociedad y evitar que algún gobierno, grupo o individuo vulnere el bienestar de los demás. Pero, ¿cuál es el origen de los derechos humanos? El primer registro sobre las garantías universales data del año 539 a.C. y se conserva en el Museo Británico de Londres. El cilindro de Ciro lleva grabados los estatutos con los que Ciro el Grande, rey de Persia, liberó a los esclavos, dio libertad de culto y estableció la igualdad racial. Y aunque las ideas del rey Ciro no fueron adoptadas por todas las civilizaciones, la idea de las libertades siguió presente entre filósofos y pensadores. Más tarde, la Carta Magna o Gran Carta fue firmada en Inglaterra por el rey Juan en 1215. Este documento, además de imponer libertad para poseer propiedades, igualdad ante la ley y proteger a la población de impuestos excesivos, representa un importante acontecimiento en el desarrollo de la democracia moderna, pues fue elaborado a petición de la población para poner fin a los abusos del gobernante. Después, con la aparición de las declaraciones de independencia y las constituciones, se establecieron de manera más amplia y detallada los derechos individuales. La Constitución de Estados Unidos contiene la Carta de Derechos y la Revolución Francesa trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Los conflictos bélicos del siglo XIX propiciaron la Primera Convención de Ginebra en 1864, que fue de gran trascendencia para la colaboración internacional en materia de protección a la población, en especial a los soldados en batalla. Esa convención reunió a representantes de 16 países y se acordó que en los conflictos bélicos los combatientes heridos o enfermos debían ser atendidos sin distinción y tanto el personal como recursos de atención médica debían tener las facilidades para cumplir su cometido. Más recientemente, el final de la Segunda Guerra Mundial dio pie a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los comisionados para redactar esta declaración fueron elegidos de manera que estuvieran representados los habitantes de todas las partes del mundo. Así, el documento elaborado por la delegación de Líbano, Rusia, que en ese momento era conocido como la URSS, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Chile y Canadá, fue presentado el 10 de diciembre de 1948. Y aunque desde entonces no se ha terminado por completo con los conflictos y las injusticias, los derechos humanos han servido de guía para disminuirlos. It sets limits on the powerful and inspires hope among the powerless. Over the 7 decades since its adoption, the Universal Declaration has underpinned countless beneficial changes in the lives of millions of people across the world. Lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, sin estas dimensiones hemos visto otro tipo de conflictos armados en diversas partes del mundo, sin excepción en nuestro continente, en América Latina, y también además de este tipo de compromisos como lo son los derechos humanos, la educación también es pieza clave. Una vez terminado el conflicto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, se reformó su implementación de la educación de estos grupos guerrilleros, donde incluye, por cierto, a personas que estuvieron dentro de las filas revolucionarias. El 26 de septiembre de 2016 será recordado como el día en que el conflicto armado más antiguo de América Latina llegó a su fin, y lo hizo tras 4 años de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC.
Este conflicto, que duró 52 años de violencia, dejó 8 millones de víctimas, 46,000 desaparecidos, casi 7 millones de desplazados y 220,000 muertos. La palabra educación aparece 27 veces referenciada en las 297 páginas del acuerdo, y es que hace énfasis en que la educación es fundamental para garantizar la reincorporación de los guerrilleros a la sociedad. Realmente el paso fundamental es el que brinda la educación en términos de tolerancia, de valores, de respeto a los demás, de no uso de la violencia, no a la violencia. El acuerdo contempla que la exguerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, desarrolle programas educativos y de capacitación en el interior de las zonas veredales, donde fueron desplegados los excombatientes, centrados en la formación para el trabajo y la nivelación de educación básica, primaria, secundaria o técnica. En el caso de los menores de edad, se ha priorizado su acceso a la educación y se les han reconocido todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto, ya que muchos niños se vieron privados de la educación por causas de la guerra, ya sea por la destrucción de las escuelas, la imposibilidad de llegar a esta por el miedo a las minas antipersonas, el reclutamiento ilícito o el desplazamiento forzado. Particularmente de los jóvenes, y los convierte en un mensaje de futuro, de oportunidad, de consecución de la implantación de valores fundamentales en una sociedad que recupera su tejido social, que se reconoce a sí misma en un proceso de identidad como una sociedad en paz, paz que sirve para construir realmente un nuevo país. El acuerdo de paz también propone combatir la deserción, característica de zonas rurales o donde se vivió el conflicto armado, desarrollando modelos flexibles de educación que se adapten a las necesidades de las comunidades. La oferta de programas en estas regiones ha comenzado a incluir formación técnica agropecuaria desde la educación media y se impulsan procesos de investigación, innovación y desarrollo de este sector desde la academia. Colombia es importante tener este tipo de programas porque enfrenta un momento muy especial en la historia nacional, en el cual es necesario que surjan, que los profesionales salgan un poquito de su zona de confort y traten de entender y aprender más de otros profesionales para que juntos construyamos una mejor paz. Se habla también de garantizar la cobertura y calidad educativa, erradicar el analfabetismo, invertir en infraestructura educativa, maestros calificados y acceso a tecnologías de la información. Dentro del apartado Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no repetición, se incluye el fortalecimiento de programas de educación para la democracia en todos los niveles educativos y se crean escenarios de pedagogía para fortalecer el rechazo social a las violaciones de derechos humanos. Todos tenemos que trabajar por una mejor calidad de nuestra educación y tener la mejor atención, la mejor cobertura. En el año 2019 tengamos un aumento de la educación gratuita para los jóvenes más vulnerables del país. Es así como la educación tiene una misión fundamental en Colombia, romper el ciclo de la violencia, ya que la educación ayuda a alcanzar los objetivos de una etapa de posconflicto mediante la inclusión de nuevos valores sociales y democráticos. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz, platicando de este tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, de cualquier sociedad, pero también para la educación. Y por eso tenemos el gusto y el placer que nos acompañe esta mañana en el estudio el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, podríamos seguir aquí dando todo su vasto currículum, con quien pues queremos platicar obviamente de los derechos humanos, de su intrínseca implicación en la educación, también por ejemplo el caso de los defensores de derechos humanos en las universidades, que es una figura muy interesante en cuanto a esta relación entre derechos humanos y educación, y también nos viene a hablar sobre el Congreso Internacional de Derechos Humanos que pues va a tener justicia y migración, que va a tener lugar en nuestro país próximamente. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por tu gentil invitación y a sus órdenes. Primero que nada, me gustaría que nos explicara un poco de manera sencilla
cómo es esta relación tan fuerte entre la educación y los derechos humanos. Nos estaba platicando sobre pues cómo está mandatado ya en la ley que se propicien, se hable, se eduque respecto a los derechos humanos en las escuelas, en los planes de estudio y, pues, por ejemplo, existan estas figuras como las defensorías de derechos humanos. Sí, yo creo desde los derechos humanos obviamente son un producto de la modernidad. Ya ustedes lo adelantaron en el contexto previo, desde la Carta Magna de Juan Cistierra hasta la Declaración Francesa de la Revolución de 1792, desde procesos de 1215. Realmente el tema de los derechos humanos y la educación tienen que ir de la mano porque obviamente los derechos humanos surgen como producto de la modernidad cuando se pone orden al estado de naturaleza. Es decir, donde quien no puede seguirse la ley de más fuerte, sino al momento de se le pone límite a quien dirige, ahí aparecen los derechos. Es decir, el signo del tránsito a la modernidad de las sociedades es cuando aparecen los derechos humanos. Cuando se termina el estado de naturaleza o se pretende terminar el estado de naturaleza, donde no es a través de la ley de más fuerte, sino al más fuerte se le ponen límites, y esos límites son los derechos. Al momento que le dices respeta la propiedad del otro, es un derecho humano el respeto a la propiedad. Respeta la integridad del otro, el derecho humano a la integridad personal, a la vida. Entonces, ahí es eso. Entonces, en una sociedad que debe buscar la paz y la armonía y el desarrollo, el signo distintivo de una sociedad en desarrollo madura y respetuosa es que emerjan los derechos humanos y se materialicen. O sea, no es solo el hecho de decir yo voy a reconocer en una cartita, o te firmo una cartita que diga derechos humanos, o un Estado que dice tengo una carta que se llama Constitución y ahí tengo un catálogo muy generoso de derechos humanos. ¿Ya se cumplirá? No. Hay una frase fuerte de gran calado del artículo 16 de la Declaración Francesa de 1792 y creo que eso nos lleva para ver qué es esto, de qué estamos hablando. Dice, aquel país que no divide el poder y no garantice los derechos no tiene constitución. Es una frase fuertísima. Por supuesto. No basta que esté reconocido, tienes que garantizarlos. Entonces, una sociedad madura se entendería cuando respetas al otro. Cuando respetas al otro, desde las cuestiones bíblicas, cuando decían, no hagas al otro lo que no quieres que a ti te hagan. Es algo muy de sentido común, de sentido común, y esos son los derechos. Pero al final de cuentas no siempre se aplica, por más que haya sentido. No siempre se aplica, entonces los derechos no es algo tan complejo, es algo que nos diga, si una persona vive dignamente, es que vive en los derechos. Entonces, ¿pero qué será esos términos abstractos y abiertos e indeterminados? Muy fácil. Yo para ser humano, ¿qué necesito? Y esos son los derechos. Yo para ser humano, ¿qué necesito? Hablar, comunicarme, trabajar, tener salud, educación, que se me respete mi imagen, mi domicilio. Todo eso son los derechos humanos. Entonces, tenemos que aprender a una sociedad a decirle, no hagas lo que a ti te daña al otro. En ese sentido me gustaría contextualizarlo ya en lo que es nuestro país. ¿Qué artículos de la Constitución están normados nuestros derechos humanos? ¿Y qué instituciones hay en nuestro país? Pero lo que ya decía hace rato, ¿cómo se aplica? ¿Lo estamos aplicando bien en nuestra sociedad? ¿Lo estamos aplicando bien en nuestras instituciones? ¿O nos hace falta algo? Mire, creo que es algo fundamental. Claro, es complejo. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo y concreto. Nosotros tenemos una Constitución que tiene un catálogo muy generoso de derechos. Originalmente en nuestro país se llaman garantías individuales o derechos del hombre previamente. De la del 17 quedó claro, garantías individuales. Y había todo un capítulo. Pero hubo un aspecto fundamental y muy rapidísimo de una reforma en 2011
para responder la pregunta categórica que realiza de dónde viene ese mandato. En esa reforma del 2011 se clarificó muchas cosas. El término derechos humanos, que estaba en el ámbito de la moral y la ética, en el ordenamiento jurídico fue recogido, fue incorporado a la Constitución. Ya los derechos humanos para México no es un mandato ético y moral, es un mandato constitucional, porque inicia nuestra Constitución, para responder esa pregunta, con una frase casi sacramental. Y dice, toda persona. Y ese término es universal e incluyente, porque ya no dice todo mexicano, no dice ciudadano. Personas, podemos incluir ahí a los migrantes, los de la caravana, los de la calle, quien sea. Es indígena, migrante, adulto mayor. Que esté en territorio nacional. Dice transgénero, toda persona, de lo que sea. De lo que sea. Es un término universal. Y es fundamental para aquellos que a veces dicen, ¿y por qué ellos tal, tal y tal? Y eso está en el artículo primero, está en el artículo. Así inicia la Constitución mexicana. Hay un siguiente parrafito, otro más. En ese tercer parrafito viene la respuesta categórica a eso. Si nos lo permites, doctor, para seguir abordando este tema, dejar en suspenso ese parrafito clave. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos sobre este interesantísimo y fundamental tema en pleno siglo XXI. Regresamos. En 1952 se crea el Estado de Baja California, al ser modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución. Seguimos platicando con el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en estudios avanzados en derechos humanos. Platicábamos del marco jurídico que conforma los derechos humanos en la Constitución mexicana. Nos hablabas del artículo primero, que así inicia el primer párrafo, pero hay otros párrafos también importantes de analizar. Fundamentales. Hay otro párrafo que tiene más cosas interesantes del artículo primero y podríamos hablar varias horas. Pero me voy a referir para efectos pedagógicos y la estimada audiencia que nos ve y nos escucha, inicia otra frase también potentísima. Dice, toda autoridad. Toda autoridad, ¿y quién es autoridad en nuestro país? Pues toda aquella que ejerza un mandato imperativo que se le habilite por una ley o la Constitución para ejercer funciones públicas, que puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los poderes autónomos, o aquel simple persona que atienda una ventanilla en un ayuntamiento, el oficial de registro civil, en una secretaría de Estado, una secretaría de una entidad federativa, quien sea. Pero ¿qué frases van enfocadas a todos ellos? Dice, toda autoridad debe promover. ¿Qué significa eso? Difundir lo que estamos diciendo aquí, que les falta, difundir el tema de los derechos humanos, qué significan, para quiénes están destinados, quién los debe de proteger, qué significa cada derecho, explicarlo. Y luego, promover, respetar. Además, toda esa autoridad debe predicar con el ejemplo. Debe ellos mismos respetar los derechos en su entorno y aquella función que desempeña. Si eres un profesor, respetar el derecho a la educación, la integridad personal, no abusar, tal. Si eres un médico, garantizar el derecho a la salud, porque además viene otra frase en ese artículo, garantizar los derechos, como otro mandato imperativo a toda autoridad. Garantizar significa materializarlos, tutelarlos, que se realicen los derechos humanos. Entonces, ahora con este mandato constitucional fuertísimo, de vanguardia y que se pone al día con el constitucionalismo de avanzada en tema de derechos, preguntar, y nosotros mismos respondemos, ¿quiénes son los encargados ahora de proteger los derechos en México? Ya no solamente las comisiones estatales o nacional de derechos humanos o los jueces, sino el mandato imperativo constitucional es para toda autoridad. Va a promover, respetar y garantizar los derechos humanos e incluso reparar. También en otro parrafito de ese mismo artículo habla qué significa reparar. Si violenta los derechos humanos, si afectas a una persona, esa autoridad tiene que repararte el daño
por eso, que puede ser por actos, es decir, por hacer, pero también por no hacer. Si esa autoridad está destinada para garantizar la salud y no lo garantiza, puede violar derechos humanos por omisión. Ahora bien, ¿qué tanto se está haciendo, doctor? Pues mire, los indicadores de nuestro país no son muy positivos. Pongo un ejemplo. Cada 4 años hay el examen periódico universal de Naciones Unidas. Es una forma de medir el avance de los derechos humanos o el estado de derechos humanos por un órgano de Naciones Unidas en los países. Y no nos ha ido bien ahí. La recomendación es que cada 4 años se ha dictado en contra de nuestro país. Son muy ilustrativas de lo que dices. Tenemos muchas deficiencias. Sobre todo en mujeres, niños, migrantes, los abusos por el tema de seguridad, en el tema de la igualdad, del acceso a la justicia. Es decir, hay una serie de recomendaciones que no son pocas. Y en lugar de ir disminuyendo, van aumentando las recomendaciones al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Las desapariciones en nuestro país son... Pues importante esa tarea. Es importante esa tarea y es de los indicadores más altos a nivel global. Entonces, no estamos garantizando los derechos humanos en nuestro país. Entonces, no se está cumpliendo con ese mandato constitucional. Y bueno, además, doctor, pues estamos viviendo un tiempo difícil y coyuntural en materia del reconocimiento de los derechos humanos, esto pues en relación con la migración, ¿no? Con los diferentes flujos migratorios que están existiendo alrededor del mundo, no se está habiendo una especie de crisis de poder garantizar los derechos humanos de esas personas, o por ejemplo los defensores mismos de derechos humanos, los periodistas, todas estas cifras que son verdaderamente síntomas de una crisis en este aspecto, de que nos tenemos que cuestionar sobre los derechos humanos y su aplicación. Y en este sentido yo quisiera pues preguntarle ya concretamente sobre este Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración que se llevará a cabo en nuestro país. Pues mire, preocupados por eso y atendiendo este mandato constitucional, la Universidad de Guadalajara, los diversos poderes de Jalisco, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, universidades privadas, hubo una sinergia por demás interesante. Se convoca este Congreso Internacional, es el segundo año que se realiza en Guadalajara, donde en particular el 15 y 16 de febrero, está en línea, nada más ponen ustedes, segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración, y automáticamente aparece todo el programa que se va a realizar el Congreso en particular el 15 y 16 de febrero, pero con actividades pre-Congreso desde el día 11, con además crear y constituir una red internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, donde confluyen organismos internacionales de diversos países, pero en particular este Congreso es para darle difusión al tema de los derechos humanos, en particular el debate sobre migración actualmente, sobre justicia, que es decir, es abierto a la sociedad, porque los derechos humanos no es privativo de los investigadores. No, por supuesto. Es, al contrario, como lo dijimos, en el debate, en la deliberación, en lo que conocemos como una democracia deliberativa. Si en una democracia no están los derechos humanos, pues no es democracia, porque el objetivo de la democracia es resolver los problemas de la población y no solamente la formal o plebiscitaria, sino se va a abordar en ese Congreso también qué tipo de democracia se quiere, si es una democracia formal o plebiscitaria, donde simple las mayorías decidan, o aquellas donde las mayorías respeten los derechos humanos. Y con equilibrios en los poderes. Indudablemente, los pesos y contrapesos de una democracia, porque si no, fíjense ustedes, sí, se va a deliberar en este Congreso. Pues mire, va a ser muy interesante conocer los resultados, qué se dijo, temas coyunturales como los que estamos viendo en cuanto a justicia y migración de este siglo XXI. Yo le quiero agradecer mucho, doctor José de Jesús Becerra Ramírez, que haya estado con nosotros en Interfaz, hablar de este tema tan profundo,
tan importante, tan necesario y por supuesto también nosotros como medios de comunicación informar y dar a conocer lo que se está sucediendo. Le agradezco mucho y por supuesto lo esperamos terminando este congreso la semana del 20 de febrero. Inmediatamente. De acuerdo, ahí los esperamos y ahí está disponible la información en línea. Perfecto. Muchas gracias por su gentil invitación. Doctor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y bueno, después de platicar de este interesante tema, pues queremos conocer además las perspectivas de otros de los profesionistas, de los profesionales que han tenido la oportunidad de recibir una formación muy fuerte, de tener apoyos distintos de las instituciones de nuestro país, de las instituciones educativas y pues que además han logrado ir a completar y redondear sus estudios a otros países. Ahora recibimos en el estudio con mucho gusto a Gustavo Eduardo Ordóñez Martínez. Él nos viene a platicar sobre su investigación de doctorado en Ciencias Políticas que logró realizar en Toulouse, Francia, siendo becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros. Gustavo, bienvenido. Buenos días, Ana. Buenos días, Un Omar. placer, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues platícanos un poco primero, muchas felicidades por haber tenido este logro tan importante. Sabemos que pues doctorarse es una etapa fundamental en la vida de un investigador y que pues no es nada fácil. Quisiera que nos platicaras un poco acerca de cómo es este proceso para acceder a las becas del CONACYT. Bueno, mira, para comenzar te tengo que decir que es un proceso bastante selectivo. O sea, el CONACYT tiene unos filtros muy bien instalados en los cuales acceden estudiantes que tienen un background bastante completo. Yo personalmente soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y lo que me permitió a mí acceder al doctorado fue también una beca que tuve para hacer una maestría por parte del gobierno francés. Entonces ya existe un antecedente, ¿no? Para irte a Francia también lo que te piden, evidentemente, además del inglés, porque el CONACYT siempre te va a pedir que tengas un muy buen nivel de inglés, es que tengas un buen nivel de francés o de italiano, alemán, dependiendo. Después de esto, pues tienes que hacer tú un protocolo de investigación. Entonces es realmente sentarte y decir qué es lo que voy a hacer los próximos 3 o 4 años. O sea, porque un doctorado, y sobre todo en Francia, en ciencias políticas, pueden ser de 3 a 5 años. Por lo regular se van entre 4 y 5 años. De hecho, yo voy a defender mi tesis el lunes, salgo hoy de Ciudad de México. Entonces todavía no soy doctor, por decirlo así. Sí. A partir del lunes Estamos ya. seguros que lo vas Claro, a... claro que sí, porque más es un compromiso, o sea, que tienes tú con el CONACYT, pero es un compromiso que también tienes tú con la sociedad mexicana. Claro. O sea, hay algo que hay que tener en cuenta. La beca es para regresar a México. Claro. Y poner en práctica todo lo que has aprendido en el extranjero. No es para quedarnos allá, en principio. Claro. Sí, más allá de la parte académica, que como bien dices es muy exigente, la parte de los conocimientos, de los idiomas, creo que son becas que también buscan formar un perfil muy integral del mexicano, no solo en la parte académica de investigación, sino también en los valores, en la ética. Se vuelven representantes, ¿no? Finalmente. En efecto, tú te vuelves un embajador de México en el extranjero. O sea, en mi caso también el doctorado no solamente te abre puertas a lo académico, sino también te abre puertas a otros tipos de vida, por decirlo así. O sea, en mi caso, yo, bueno, mi doctorado es en la Universidad de Toulouse, donde también hice mi maestría con la beca del gobierno francés, pero bueno, por otras cuestiones, pues tienes que radicar en París muchas veces. Claro. Y bueno, en París estuve en la Cité Universitaire, que es una experiencia inolvidable. O sea, realmente es algo que a mí me cambió la vida. Sí entras un poco nervioso y mismo yo ya hablaba la lengua desde niño y todo, pero llegas así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero te tienes que dejar ir y vas conociendo gente. Mira, esta era la Casa de Bélgica donde a mí me tocó llegar. También es un proceso selectivo. La Ciudad Internacional Universitaria de París, lo que dice es, bueno, a ver, yo voy a seleccionar estudiantes del mundo, pero pues, van a ser, para ciertos casos, para ciertas casas te van a decir, yo necesito que estos alumnos tengan un background bastante fuerte, que hablen tal tipo de lenguas, o que estén haciendo algo, sobre todo porque la Ciudad Internacional Universitaria de París también ya fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Entonces realmente tú vas a llegar con gente que ya tiene
un nivel muy alto. Mira, ahí te veíamos bailando incluso. Sí, o sea, claro. la vida social es parte de hecho, la vida social, ¿no? es muy También, importante sí, en la claro. Ciudad Internacional Universidad de París, sobre todo porque conoces a muchísima gente que viene de distintos horizontes, musulmanes, hindús, chinos. O sea, en mi caso fue más europeo, ¿no? En esta foto yo estuve trabajando también en lo que llaman el Servicio de Atención a Estudiantes Extranjeros. Entonces, bueno, yo me pongo en el lugar de alguien que llega y dice, no sé ni la lengua, no sé qué hacer, no sé ni cómo pagar un boleto de metro, ¿no? Y justamente también yo quería preguntarte acerca de eso, Gustavo, porque, bueno, los que hemos tenido esta experiencia, se forma una comunidad de estudiantes becarios del CONACYT, de estudiantes mexicanos, que empiezan a generar no solamente una representación, como bien lo decíamos, son embajadores de México, sino además a crear proyectos, a crear lazos, ¿no? Este concepto de la fuga de cerebros ya no existe, porque precisamente lo que se busca es llevar a México y traer a otros países, ¿no? A través de estas personas como Sí, en efecto. Y también, bueno, tú tienes, como lo que decías, ¿no? De que estoy bailando un tango. Conoces otras culturas y participas de otras cosas. Yo nunca había hecho teatro ni bailado tango en mi vida, pero son cosas que van saliendo. O sea, la misma ciudad te invita a participar en, oye, este tipo de proyecto. Y no solamente a nivel personal, sino también como investigador se me ofreció una oportunidad de publicar en un think tank que está en París, se llama Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Entonces, te digo, te va creando un perfil. Claro. Y es un perfil del cual tú tienes que estar comprometido y que tienes que decir, bueno, esto es por mí, pero también es por México. Claro. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? En México hay talento, hay gente que sabe hacer las cosas, que tiene las ganas de hacerlo y sobre todo pues, de regresar un poco de lo que te han dado, ¿no? Eso es algo que me gustaría que nos comentaras. Tú nos comentabas el próximo lunes es tu examen, ¿no? De doctorado. ¿Y cuál es la idea al finalizar, digamos, esta etapa, ¿no? Por supuesto que van a seguirse dando otro tipo de etapas. ¿Cuál es la mentalidad que normalmente tienen ustedes que forjaron importantes estudios, forjaron importantes desarrollos en la investigación? ¿Es regresar a México? Personalmente sí. O sea, yo pienso que una gran mayoría sí queremos volver y sabemos que hay oportunidades en el país. Es cosa de buscarlas, ser muy paciente y tener un personal branding también, ¿no? Decir, bueno, mira, yo he construido esto a lo largo de los años. No solamente es fiesta, o sea, aquí vemos las fotos más bonitas, pero también yo me la pasaba días enteros estudiando sin ver a nadie, incluso semanas en las que no tenía ni el teléfono prendido, porque sabes que tienes que hacer un muy buen protocolo. Si la escuela doctoral no lo acepta, pues va para atrás. Sí, y eso lo haces en cuanto llegas, tienes un pre-reporte que entregas y dices, ah, perfecto, usted puede ser candidato a doctor. Y una vez que lo entregas, pues es al año cuando te revisan todo y te dicen, ¿sabes qué? O sigues o vas para atrás. Entonces tienes esa presión. Claro. Exactamente. Pero respondiendo a tu pregunta de volver, claro que sí, yo pienso que muchísima gente sí regresa a México y quiere llegar a cambiar las cosas. Después, bueno, la realidad es muy diferente. Pero yo pienso que lo que esta experiencia nos da es sembrar la duda, es decir, ¿sabes qué? Sí se pueden hacer las cosas, no es imposible hacer esto porque, pues bueno, o sea, a mí me costó mi trabajo. Claro, realmente, y saber que además nunca va a ser fácil nada, ¿no? Nunca va a ser nada fácil. A nivel personal luego también te entra, dices, ¿realmente lo voy a lograr o no? Claro. Te entra el miedo porque, pues, aunque yo hablo esta lengua desde niño, el francés, pues, te da miedo. O sea, muchos matices, Gustavo. Pero bueno, te deseamos lo mejor el próximo lunes. Ojalá que regresando podamos platicar más. Claro, abierto eso y también quisiera invitar a todos los alumnos del CONACYT, becados de CONACYT, a que regresemos y que sembremos aquí una semilla. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Todo el éxito. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Regresamos. Ya vimos estas grandes experiencias académicas, vivir y viajar en el extranjero, estudiar, pues seguramente cambia la vida de quienes lo han hecho. También tenemos en el estudio, en nuestra sección de movilidad académica, a Nadia Corona Pérez. Ella es ex beneficiaria por la beca de capacitación de inglés a escuelas normales públicas, aquellas personas que quieren ser maestros y que, bueno, por supuesto, fortalecen sus estudios en el inglés. En este caso, ella estuvo en Canadá en 2018. Gracias, muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Ya lista para ser maestra y cambiar el futuro de muchos jóvenes? Sí, claro, ya estoy
voy a pasar a octavo semestre, entonces. Octavo semestre, pues a punto octavo ya y de último, graduar. sí. ¿Maestra de qué? Estoy estudiando la licenciatura en educación preescolar. Correcto. Pues importantísima esta etapa. Cuéntanos cómo te fue allá en Canadá. ¿Ya regresaste hablando inglés al 100%? Sí, de hecho, yo considero que improvisé ya mucho mi inglés, ya improviso mi inglés. Antes pues era un poco deficiente, pero pues obviamente con la práctica en el país, pues hablantes de inglés, pues sí, mejoró demasiado. Vancouver, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil fue lograr conseguir esta beca, Nadia? Cuéntanos todo el proceso. De hecho, fue un proceso un poco difícil porque fue la tercera vez que yo apliqué para esta beca. Había aplicado también para O sea, no hay que rendirse. Sí. No, de hecho, pues yo metía mi solicitud, ¿no? Y como pues es aleatoria la elección, entonces yo pues cada año metía mi solicitud, entregaba mis documentos, incluso pues realizaba mi examen en línea que se realiza en inglés y pues ya fue, la tercera es la vencida. Además de pues el beneficio académico, a ver, como ya nos lo comentaste, realmente avanzado en el idioma inglés, ¿cómo fue tu experiencia personal? ¿Qué te dejó de positivo tu experiencia personal y qué obstáculos tuviste que vencer? Como obstáculos, primeramente, pues no había estado lejos de mi familia porque pues siempre había estado cerca de ellos, entonces es un poco difícil, pero a final de cuentas es algo que fortalece mucho pues tu persona. También me dejó muchas cosas porque pues en la estancia en Canadá convives con muchas personas de otros países, no solamente pues son pues mexicanos, ¿no? Canadá, bueno, Vancouver está lleno de asiáticos y de pues personas de todo el mundo, entonces obviamente no podíamos comunicarnos en nuestra propia lengua. Es así como pues aprendes a improvisar tu inglés y aprendes incluso pues a convivir con las demás personas, aprendes culturas, aprendes a relacionarte más. Y diversas cosas. ¿No? También te deja mucho. Sí, claro, nosotros sabemos que, bueno, nosotros como docentes también sabemos que aprendemos de todo, de todas las experiencias, nosotros podemos aprender. Para sí. los alumnos. Y justamente para hacer hincapié en este aspecto, ¿cómo sientes que haber tenido esta experiencia y pues haber perfeccionado tu inglés va a ayudarte o te está fortaleciendo para tu profesión como maestra y específicamente como maestra de preescolar? Nosotros como docentes de educación preescolar, con el nuevo modelo educativo, tenemos que conocer acerca del idioma inglés. Normalmente, bueno, básicamente no somos, no tenemos como tan desarrollado la lengua, entonces a mí me va a funcionar mucho. Estoy haciendo una tesis de investigación que se refiere a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la educación preescolar, entonces a mí me ayuda mucho en ese aspecto y obviamente para compartirlo con mis alumnos también en un futuro. Claro. Sin duda alguna, una experiencia, por lo que podemos entender, muy gratificante. ¿Qué le recomendarías a las personas que están analizando, pensando, dudando de si irse o no irse por miedos? De repente es que no voy a entender el inglés, es que voy a estar fuera de casa. En fin, todas estas cuestiones que todo mundo tenemos cuando viajamos por primera vez en una experiencia como esta. Sí, claro. Conversando con unos compañeros mexicanos también, mencionaban que no sentían que tenían el suficiente nivel de inglés para comprender pues viviendo allá, pero te encuentras muchas personas en el camino que te pueden ayudar y de verdad sí no es tan difícil como creemos. Incluso, por ejemplo, la beca te brinda todas las facilidades para que puedas vivir allá, incluso pues te dan una buena cantidad económica, entonces no es tan difícil el que puedas estudiar allá. ¿Dónde viviste? Estuve en Vancouver. No, pero ¿con casas, con familias? Ah, claro, estuve en un homestay. Viví con una familia de Filipinas y viví con otros estudiantes taiwaneses, filipinos, chinos y una chica mexicana. ¿Qué tan importante fue, Nadia, el apoyo de tu familia para lograr esta experiencia, ¿no? Porque como tú decías, uno de los obstáculos más grandes que enfrentaste o a los que uno se enfrenta cuando se va a un contexto completamente distinto, otro país, una casa con gente de otra nacionalidad,
que del otro lado del mundo. ¿Qué tan importante fue el apoyo de tu familia para que pudieras lograr este objetivo? Pues yo creo que mi familia fue todo, porque pues en algunos casos, pues bueno, más bien siempre les hablaba por teléfono, ¿no? Como, ¿cómo está? No, pues a lo mejor no podía tener la oportunidad de salir del país o tanto tiempo si no hubiera tenido a mi familia cerca o la oportunidad de obtener la beca. Claro, sin duda alguna el apoyo de los padres es fundamental y pues por supuesto recomendarlo. ¿Cómo visualizas? Ya vas en octavo semestre, sí. Ya vas a terminar y ¿qué sigue para ti después de terminar ya esta etapa académica? Estoy considerando en hacer certificaciones de inglés primero, antes de que pase más el tiempo. Claro. Y solicitar otra beca. Yo creo que está muy bien esto de las oportunidades. Ya me gustó salir. También estoy considerando en realizar una maestría inmediatamente después de terminar la licenciatura. Pero pues eso será después de ver cómo nos va. Sí, claro. Pasito. Muy bien. Pues Nadia, muchísimas felicidades por haber logrado obtener esta beca, haberla aprovechado al máximo. Deseamos que consigas todas las becas que quieras y que por supuesto después traslades todo este conocimiento a tus alumnos de preescolar. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz, así que no se vayan. En 2017 falleció a los 82 años el estadounidense Eugene Cernan, último hombre en pisar la luna hasta el momento. Y bueno, este año 2019 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es, pues, por supuesto, uno de los factores fundamentales de la preservación de los derechos humanos, conservar este tipo de elementos culturales. Y con el fin de preservar las lenguas indígenas, el Foro Permanente, pues, declaró este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pero vamos a ver un poco más acerca de qué se tratan las lenguas indígenas. Los pueblos indígenas son grupos que han conservado prácticas sociales, culturales, económicas y políticas diferentes a las de los grupos dominantes con los que interactúan. La Organización de las Naciones Unidas reconoce 5.000 grupos indígenas que representan alrededor del 5% de la población del mundo. Repartidos en 90 países, son los poseedores de más de 4.000 de las 6.700 lenguas existentes. El idioma es parte de la identidad de cada pueblo y a su vez es un sistema complejo de conocimientos que ha evolucionado junto con la historia de la población que lo habla. Además de servir como medio de expresión, la lengua es un elemento fundamental para la conservación de generación en generación de los conceptos e ideas y en general de la cultura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 13, 14 y 16 sus derechos lingüísticos, es decir, el derecho a utilizar, revitalizar y conservar su propia lengua. Así, además de la libertad de los pueblos para establecer sistemas educativos y medios de información en su propio código lingüístico, dispone que los Estados-nación deben adoptar medidas eficaces para garantizar las libertades lingüísticas de los pueblos indígenas. Otras normas referentes al derecho lingüístico son el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor del 10% de los habitantes en América Latina son indígenas, agrupados en 552 pueblos. En nuestra región
región se hablan 420 lenguas y con cerca de 100 conjuntos de lenguas que derivan de una en común, América Latina es la región más rica en familias lingüísticas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reporta que del total de lenguas en el mundo, el 4%, es decir, las dominantes, están presentes en el 97% de la población, mientras que el 3% restante de la población habla el 96% de las lenguas del mundo. Esta cifra nos da una idea del riesgo que corren las lenguas que hablan las minorías, como las lenguas indígenas. 40% of linguistic diversity, 40% of languages are in danger. UNESCO Atlas of Languages in Danger. We are monitoring since a good decade the situation of languages around the world. And if we take nearly 7,000 languages, there are more than 2,000 which are listed on our atlas. Currently, Con el objetivo de preservar las lenguas indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha hecho diversas recomendaciones. Incluir las lenguas indígenas en la administración pública de los territorios indígenas, difundir sus actividades mediante publicaciones en lenguas indígenas, así como la creación de centros de estudio sobre las culturas y lenguas indígenas en las universidades. Con el mismo propósito de preservación y revitalización, la ONU declaró este 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. Así es, y este 2019 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esto para fomentarlas y preservarlas, pues son de suma importancia en la identidad de los pueblos originarios. Vamos a ver cómo influyen en los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no existe un punto específico sobre las comunidades indígenas, debe entenderse que sus 17 objetivos son universales. Aplica para todos los países y todas las personas sin importar su raza, género, posición económica o social, su origen, idioma o su lengua. Los pueblos indígenas conservan parte de la historia que es invaluable, conocimientos y experiencias de generaciones que se niegan a morir. Las lenguas es el vehículo comunicativo, es el vehículo mediante el cual las poblaciones indígenas estamos expresando nuestras tradiciones, nuestra cultura. He ahí la importancia de conservar, revitalizar y fomentar las lenguas indígenas a nivel mundial. Porque es la vida misma de los pueblos indígenas. Ahí está la esencia de la cosmovisión, de las vivencias, de todo el pensamiento ancestral como un medio de comunicación que se debe revitalizar cada día más. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Porque evidentemente necesitamos que haya una razón para que podamos tener más opciones y oportunidades de poder promover lo que viene siendo nuestra lengua propia. Y porque cada pueblo tiene su conexión con su propia tierra, con su cultura, con su cosmovisión, y sin el idioma no estarían presentes. Para que los pueblos originarios tengan conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se ha hecho la traducción en algunos dialectos. Al conocer en qué consiste cada uno de ellos, les permitirá observar las opciones que tienen y podrán actuar de acuerdo a lo que consideren oportuno para el bienestar común. Al mismo tiempo, nos abre las puertas a su sistema único de conocimiento. Se fomenta la paz y reconciliación conforme se vuelve tangible el desarrollo, la inversión y la construcción sostenible. Fortalece el respeto por los derechos humanos e incluye a las comunidades indígenas en sectores sociales, económicos, de salud y de educación, por ejemplo. Las lenguas indígenas y los objetivos de desarrollo sostenible deben ir de la mano, pues estos factores de la comunicación dan al mundo su diversidad, valores y riquezas culturales, que son quizá el patrimonio intangible más valioso de la humanidad. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer en Iztapalapa
los programas integrales de desarrollo que buscan impulsar el crecimiento de esta alcaldía y de sus habitantes, entre los que se encuentran, por supuesto, importantes apoyos a la educación. Veamos de qué se trata. Acompañado por las titulares del Gobierno de la Ciudad de México, de las Secretarías del Trabajo y de Bienestar, así como de la alcaldesa de Iztapalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha su política de programas sociales. Viene hoy a Iztapalapa el presidente a entregar los primeros apoyos de diversos programas sociales. En el Deportivo Santa Cruz Mellehualco presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que atenderá a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, para incorporarse a alguna institución educativa o capacitación para el trabajo, en pequeñas y grandes empresas de sus comunidades. El gobierno los va a apoyar con una beca de 3,600 pesos mensuales durante un año. Los va a apoyar con seguro médico. Nuestra primera meta para el país es de 2,300,000 jóvenes. Los vamos a atender a todas y a todos. Jóvenes Construyendo el Futuro será la garantía de que cualquier joven tenga un futuro en este país y juntos vamos a reconstruirlo y a pacificarlo. Iztapalapa es la alcaldía de la Ciudad de México con mayor población, poco menos de 2 millones de personas. Cientos de colonias con problemas de delincuencia, inseguridad y falta de empleo. El hecho de que hoy arranque el programa de jóvenes en Iztapalapa es un gran abrazo a nuestra juventud y significa no criminalizarla, sino ayudarla. Con eso, la mitad de los problemas están resueltos en Iztapalapa, porque tendremos miles y miles de jóvenes apoyados, impulsados para el desarrollo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que los programas ya existentes serán reforzados y reiteró que cumplirá las promesas que hizo cuando acudió en busca de apoyo electoral. Este año, en el próximo ciclo escolar, útiles y uniformes escolares, se va a entregar el doble de apoyo de lo que se venía entregando. Sheinbaum aseguró que una de las prioridades de su gobierno es la reconstrucción y atención integral de planteles escolares, con la finalidad de que estén listos este mismo año. Además, confirmó la entrega de apoyos a madres y padres de familia. Entre 100,000 y hasta 300,000 pesos, dependiendo de la escuela, para que sean mejoradas las escuelas de la ciudad. Eso inicia también la próxima semana. Y este año inicia la construcción de una preparatoria en Constitución de 1917. Durante la ceremonia fueron entregadas las primeras tarjetas para la entrega directa de apoyos económicos a adultos mayores, madres de familia y jóvenes con discapacidades. Desde la tesorería de la Federación hasta el beneficiario, de manera directa. Con esa tarjeta van a poder ir a cualquier banco y sacar lo que por justicia y derecho les corresponde, sin intermediarios. Luis Gerardo Becerra, un joven con discapacidad, estudia bachillerato y asegura que este apoyo será fundamental para continuar su preparación académica. Lamentablemente yo sufro de epilepsia y me dan un monto extra para mis medicinas. Si puedo trabajar, puedo, pero lo más importante es el estudio. Tengo planeado seguir con la universidad, estudiar físico, es lo que me interesa a mí más. Para Guadalupe, la entrega de apoyo significa un respiro para solventar sus gastos escolares. Estos programas sí me ayudan para pagar mis cosas, mis útiles, mis libros. Heidi se inscribió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de acceder a capacitación especializada y comenzar a construir su porvenir. Me benefician que me van a capacitar para un trabajo, que me puedo quedar ahí y puedo ir desempeñando, además de que van a dar una ayuda económica y que eso me va a poder sustentarme esos meses que yo esté yendo a la capacitación.
Bueno, así se van tejiendo las medidas en materia educativa. Ahora nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional con nuestro compañero Krishna Corona, quien nos tiene los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Interfaz, Ana y Omar. Esta mañana en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema del plan para combatir el robo de combustible. Reiteró que en esta estrategia hay 6 programas sociales que forman parte fundamental para la prevención y para abonar al tejido social. Señaló que se trata de ofrecer oportunidades de vida, oportunidades de empleo, oportunidades de estudio a las comunidades por las que pasan los ductos. 11 ductos se refirió de manera específica, por donde pasan esos ductos a lo largo y ancho del país. Les presento los detalles. Vamos ahora a aplicar un plan integral. Todos van a tener trabajo, todos los jóvenes van a ser contratados, van a estar de aprendices en actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad. Viene un programa que hemos denominado de tanda para el bienestar. Se los explico: el que tenga un pequeño negocio va a recibir un crédito y va a tener un periodo de gracia y luego va a empezar a pagar ese crédito mensualmente. Terminando de pagar al año, ya va a tener derecho a una cantidad mayor para que se ayuden todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, estén en educación básica, en educación media superior, educación superior, van a tener su beca. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Estoy seguro que vamos a contar con la gente, como ya estamos contando con la gente. Ana Omar, el reporte desde Palacio Nacional. Gracias, Krishna. Pues lo vemos, así como cuando se presentan y se da el banderazo de salir de estos programas sociales, también cómo se integran a las diferentes estrategias, como la del combate al huachicol, que es recuperar el tejido social, que incluye, por supuesto, la educación. Sí, y yo creo que por ahí van a ir varias líneas de acción. Ahorita estamos concentrados en esta estrategia en exclusiva del huachicoleo, el robo de combustible, pero seguramente las diversas áreas de corrupción y de inseguridad seguirán estas estrategias integrales. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Llegamos a la última parte de Interfaz y esta vez cerramos con la cultura, y es que la 27ª edición del concurso estatal de cestería en Guanajuato tiene la final de preservar las técnicas tradicionales y apoyar la calidad artesanal. Si ustedes también se están preguntando qué es cestería y a qué se refiere este certamen, se los decimos en esta nota. El Instituto Estatal de Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato, impulsa a los artesanos de las comunidades indígenas otomíes de los municipios de Tierra Blanca y Santa Catarina, Guanajuato, para que expongan el trabajo que realizaron durante todo un año. Desde hace 27 años, el Instituto Estatal de la Cultura ha dado cabida a este concurso estatal de cestería, que en este año se llevará a cabo el día 21 de enero en la comunidad indígena de San Ildefonso de Cieneguilla, en el municipio de Tierra Blanca. Esta es una comunidad otomí, donde la mayoría de los participantes en este concurso son de comunidades otomí, no solamente de Tierra Blanca, también de Comonfort, de Jixú, de Victoria. El concurso se realizará el próximo 21 de enero en la comunidad de San Ildefonso de Cieneguilla, en el municipio de San Ildefonso de Tierra Blanca. Karina Juárez explicó que en este concurso resalta el trabajo manual de los artesanos, ya que trabajan con materias primas que recolectan del entorno en el que vive la gente. Para esta 27ª edición se espera la participación de alrededor de 80 personas y la convocatoria establece las categorías de carrizo, mimbre, vara de saúz, palma, ixtle, diseño libre y miniatura, y está abierta para todos los artesanos que residan en el estado. Y es justamente la intención que se reúnan en este concurso. Tenemos varias categorías: carrizo, mimbre, vara de saúz, ixtle, diseño libre y miniatura.
y los premios van desde 1,500 el primer lugar hasta 700 pesos el quinto lugar. La directora comentó que las piezas inscritas serán utilitarias, pero a la vez distintas, pues sus características están relacionadas con el proceso de elaboración como canastas, sombreros, cestos, bolsas, sopladores y escobetillas. Esta exposición y venta ese mismo día y unos días después, porque coincide con los festejos de las mayordomías de la comunidad indígena de San Ildefonso. Las inscripciones al concurso abren el viernes 18 de enero de 2019 de 11 a 16 horas. El concurso, la exposición y venta será el 21 de enero a partir de las 15 horas en el Jardín Principal de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato. Y en días pasados falleció el multigalardonado arquitecto, catedrático y académico Reynaldo Pérez Rayón, uno de los máximos exponentes de la arquitectura mexicana. Vamos a conocer parte de su legado. La arquitectura mexicana perdió a uno de sus mejores baluartes. Esta semana falleció a los 100 años el arquitecto Reynaldo Pérez Rayón. Originario de la Ciudad de México, Pérez Rayón fue reconocido por su trabajo en la llamada arquitectura consciente y funcional, estilo que se convirtió en una escuela obligada para los arquitectos. Reynaldo Pérez Rayón egresó de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN en 1945 y fue discípulo de Juan O'Gorman. Comenzó a formarse durante el auge de la arquitectura moderna con enfoque social, la cual propone el diseño de estructuras innovadoras y con trazos que aprovechan al máximo el espacio y los materiales. Su estilo se caracterizó por construir espacios públicos, educativos o corporativos funcionales. Entre sus obras destacan la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y el Planetario Luis Enrique Erro. Yo tuve el privilegio de formarme justo en el momento en que se desarrolla en México la enseñanza de la arquitectura nueva, con el espíritu de la Revolución Mexicana, un espíritu de una gran preocupación social. Entonces, esas dos circunstancias, la novedad de la nueva arquitectura y el espíritu social de la Revolución, pues es el momento justo en el que yo tengo la oportunidad de formarme. Entre los reconocimientos que recibió, fue galardonado por la Secretaría de Educación Pública en 1976 con el Premio Nacional de Ciencias y Arte en la rama de Tecnología y Diseño. El premio, Fundidora Monterrey por la mejor aplicación funcional y estética del acero en la arquitectura en 1967, y reconocido con la Medalla Bellas Artes en 2014 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sus obras también fueron presentadas en diversos recintos culturales alrededor del mundo, como Perfil de México en Ámsterdam, Arquitectura de Vanguardia en 1962, la Bienal de Arte de San Paulo en 1961 y México de ayer y hoy, que recorrió varias capitales de Europa en 1966. Arquitecto, catedrático y académico que buscó hacer obras sustentables con un diseño agradable, acorde con las necesidades de los usuarios y de la ideología moderna. Reynaldo Pérez Rayón será recordado a través de las calles y los edificios que le sirvieron como espacios para plasmar su obra funcional, transparente y humana. Pues así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos mañana. Mitad de semana, aprovéchenlos, disfrútenlos, sean felices. Gracias, Grisela Yebra de Lengua de Señas. Nos vemos mañana en Interfaz.